Buenas noches, maestra. Yo les voy a hablar sobre la educación. Etimología. La palabra educación procede del latín education o cristianza, al educ o educ de entrono. Etimológicamente el significado es promover el desarrollo intelectual y cultural del educando, es decir, desarrollar las potencialidades psíquicas y conectivas de las propias del educando desde su intelecto y sus conocimientos, haciendo el proceso educando activo. Definición. La educación es la institución social que permite promover la adquisición de habilidades, conocimientos y aplicaciones de horizontes personales que pueden tener un lugar en muchos entornos. Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y ámbitos. La educación puede tener un lugar en contextos formales o informales, o la educación formal está comúnmente dividida en varias etapas, como la educación de preescolar, escuela de primaria, escuela de secundaria y luego la universidad. A concluir la formación, expide un comprobante o un certificado de estudios que permiten ascender a un nivel más avanzado. Existe una educación conocida como no formal y no escolarizada, por la que la diferencia de la no formal no se recibe un certificado que se permita ascender a un nuevo nivel educativo. Al terminar la formación, normalmente los lugares que ofrecen la educación no formal son los centros comunitarios, las instituciones privadas, organizaciones civiles o en el Estado. Voy a hablarles la historia de la educación. La historia de la educación comenzó en los adultos que entraban a los jóvenes en el conocimiento de habilidades consideradas necesarias en su sociedad. La sociedad que analfabéticos, estos lograron tradicionalmente por la vía oral y por medio de las imitaciones. Antigüedad. Por su parte, Egipto, en la época del Imperio Medio, existían escuelas. Plantó fundamento la Academia de Atenas, de la primera institución de la educación superior en Europa. La ciudad de Alejandría, en Egipto, fundada en los 330 a.C., se convirtió en la sucesora de Atenas como la cuna intelectual. La antigüedad en Grecia, las civilizaciones europeas sufrieron un colapso de alfabetizaciones y de las organizaciones después de la caída de Roma en el año 476. Voy a hablar sobre la Edad Media. La Edad Media. Después de la caída de Roma, la Iglesia Católica se convirtió en el único conservador de la erupción alfabetizada en Europa Occidental. En la Iglesia estableció escuelas católicas en alta. En la Edad Media, como centros de educación superior, en el fin del Imperio Romano del Occidente, en 476 marcó el final del mundo antiguo y el inicio de la larga Edad Media hasta el siglo XV. El cristianismo nació, extendió por el Imperio Romano, asumir el labor, mantener el legado clásico y filtrando por las doctrinas cristianas. La edad moderna y contemporánea. En la edad contemporánea de los siglos XIX y siglo XXI nacen los actuales sistemas educativos. Ya desde la segunda mitad del siglo XX se observa que las escuelas o instituciones que se han quedado obsoletas denunciaba de la incapacidad del modelo tradicional de la escuela para responder a las necesidades más acuciantes de la sociedad.
por pronto asumidos por otras instituciones a finales del siglo XX y se comenzó a estudiar otro sistema educativo a la educación holística. Hoy en día existen diversos movimientos que buscan una forma en el sistema educativo, ya que se aleja que el sistema actual fue desarrollado hace 200 años durante la Revolución Industrial para preparar obreros propiamente, por lo cual será totalmente desactualizada de las necesidades y el objetivo de la sociedad actual. Objetivo de la educación. Los objetivos que se plantean en la educación actual y se concretan a través de los sistemas educativos son: número 1, incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creada, de las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. Número 2, favorecer el proceso de maduración de los niños, de las manifestaciones lúdicas y estéticas, de la iniciación deportiva, artística y el crecimiento del socioafectivo y de los valores éticos. Número 3. Estimular ámbitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. Número 4. Desarrollar la creatividad del individuo. Número 5. Fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y la familia. Número 6. Prevenir y entender a la desigualdad física, psíquicas, sociales organizadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar, ambiental, mediante programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias. Tipos de educación. Número 1. La educación formal reglada. La educación formal es la educación reglada, se imparte de centros educativos y se presenta en 3 características. Está regulada, es internacional y está planificada. Número 2. La educación no formal. Número 2. La educación no formal. Es un tipo de educación que es internacional y organizada, pero está fuera del ámbito formal, por lo que no existe en la ley en alguna y no está regulada por las esferas gubernamentalmente. Puede reconocerse por el medio certificados, pero no tiene el valor profesional. Número 3. Educación informal. La educación informal se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida, sucede en el ámbito social. Por ejemplo, cuando tus padres educan a tus hijos en valores. Número 4. Educación infantil. La educación infantil no es obligatoria y va de los 0 a los 6 años. También se conoce como preescolar y ocurre cuando los niños acuden a las guarderías. Número 5. Es la educación de primaria. Las siguientes etapas de la educación de primaria, que van desde los 6 hasta los 11 años, es de carácter obligatorio y por tanto es de gratuita de las materias escolar. La educación secundaria. Esta etapa va desde los 12 a los 14 y del carácter obligatorio. Educación media superior. Incluye el bachillerato y la formación profesional del grado medio. Número 8. Educación superior. Esta etapa representa la formación profesional del grado superior y de los estudios universitarios. Número 9. La educación postuniversitaria. Esta etapa comprende la formación que se lleva a cabo después de la universidad, incluye postgrados y doctorados. Según cómo se presenta, la educación puede ser en ONLY, presencial o semipresencial. Número 10. La educación en ONLY a distancias. La educación en ONLY o en línea ha ganado terreno en los últimos años porque es la alternativa cómoda para aquellas personas que disponen
de mucho tiempo que viven lejos del lugar donde imparten las clases. Este tipo de educación resulta de la utilidad gracias a sus múltiples ventajas, aunque también presentan inconvenientes. Número 11. La educación presencial. La educación presencial se imparte en aulas y suelen ser obligatorias en asistencias. Este es el formato clásico de la educación. Bueno, ya que la educación, a veces ya como ahorita por el COVID, podemos estar tomando las clases presenciales, por videollamadas, y ya también se están tomando las clases. Es mejor más en aulas porque ahí ya te puedes explicar, las maestras te explican mejor, no se te puede trabar el internet, y aparte te ayudan más a los niños que no tienen teléfonos, que no pueden estar en sus clases. En las escuelas de 0 o 6 años, o de 0 o 3, cuando son los pequeñitos que apenas van en preescolar, ahí les enseñan aunque sea hacer jugar, ya que sus padres no los pueden estar cuidando. Ya cuando van a entrar al kinder, ahora sí ya las maestras les empiezan a enseñar las palabras, los números o las letras. En la primaria ya van a empezar a leer, en segundo las matemáticas, en tercero a resolver problemas y hasta el último saber de historias. En la secundaria ya vas a saber más de fracciones, de química, de física, de ciencias, de historia. Vas a saber un poquito más de la secundaria. En el bachillerato, yo que voy en iniciación al turismo, estoy aprendiendo química, ciencias y valores, sobre la educación, la política, muchas cosas. Me estoy aprendiendo también sobre tecnología, sobre álgebra, sobre inglés y sobre LEOI y muchas materias más. Gracias a la educación, hoy en día tenemos mucho apoyo, porque si no hubiéramos tenido la educación, ahorita nada más estuviéramos siendo personas sin saber sumar ni restar. Ahorita, gracias a la educación, ya sabemos muchas cosas y pues sería todo por mi atención. Muchas gracias.